Sean bienvenidos a este video en el cual les abordaremos el tema sobre el Consejo de Defensa Centroamericano o también conocido por CONDECA. Bien, antes que nada, mi nombre es Xochitl Berenice Rodríguez Mundo y les abordaré un poco acerca de los antecedentes y del contexto político en el que se vivió El Salvador y Centroamérica durante la creación del CONDECA. Bien, cabe recalcar que fue fundado en 1963, esto a iniciativa norteamericana. El imperialismo se vio marcado bajo un contexto imperialista norteamericano, en el cual dicho imperialismo enfrentó una realidad de una Centroamérica separada, a lo cual se le llegó a denominar republiquetas. Posteriormente, bueno, es decir, se trazó una política para cada país, una línea de dependencia para cada economía. Posteriormente, al terminar la guerra para el imperialismo, su centro de estrategia pasó a ser lo que fue el anticomunismo, de lo que se le denominó la Guerra Fría, es decir, basada en el monopolio de armas, el desarrollo de militar. Centroamérica vivió un fenómeno, el fenómeno de las dictaduras tradicionales, esto a excepción de Costa Rica, en donde había una existencia de experiencia política, había una existencia de organizaciones populares revolucionarias, en donde habían surgido unos elementos de la denominada unidad centroamericana, esto con respecto al imperialismo norteamericano, en donde uno de ellos podría denominarse el explotador único en lo fundamental, en el cual los países de Centroamérica habían comenzado a ser explotados por dicho imperialismo norteamericano. El segundo es el de la vía capitalista dependiente, en donde había sido escogida por las clases dominantes locales de cada país. Dichos factores y el proceso político en los países de Centroamérica, el imperialismo posteriormente impulsó su nuevo aparataje en la denominada Unidad Centroamericana, que comenzó con la UDECA, la Organización de Estados Centroamericanos, y que se concretó en la integración económica de Centroamérica y el mercado común centroamericano. Su aseguramiento militar lo tuvo en las Fuerzas Armadas de Centroamérica, comandadas por el Consejo de Defensa Centroamericana, es decir, el CONDEC. Tengan todos un excelente día. Mi nombre es Gamaliel Palacios y estoy aquí para hablarles sobre el sustento jurídico de la creación del CONDECA, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Tratado de Asistencia Recíproca. Comentarles que sobre la información encontrada en línea sobre el CONDECA es bastante escasa, entonces de antemano solicitarles una disculpa si la información no es la mejor. Número uno, el sustento jurídico en la creación del Consejo de Defensa Centroamericana CONDECA. Se entiende que la incorporación de los militares en el esquema de integración centroamericana se dio en el siglo XX y sus orígenes se remontan a las reuniones preparatorias en la década de 1950. Según la información consultada, del sustento jurídico y la creación del CONDECA se basa en los esquemas de seguridad regionales, tales como la Organización del Atlántico Norte, o conocida por nosotros como TAN, el Tratado de Asistencia Recíproca, que es la TIAR, y el Pacto de Bogotá y la Junta Interamericana de Defensa, o JID. Número 2. La Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Carta de la OEA afirma como propósito esencial de esa organización el promover y consolidar la democracia representativa. La OEA ha asumido un papel activo en la defensa de la democracia de los países miembros, al mismo tiempo que respeta el principio de la no intervención que establecieron en dicha carta. Las respuestas de la OEA ante las amenazas de democracia ha variado dependiendo según la situación. En algunos casos más recientes, como en el Ecuador y en Paraguay, el Consejo Permanente de la OEA condenó rápidamente las acciones contra los gobiernos y participó en el proceso de restablecimiento del orden democrático. Número 3, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIA. Es un acuerdo firmado por varios países del continente americano. Según el caso de que alguno de sus miembros sea atacado por otro Estado, los demás considerarán este ataque como un ataque hacia ellos. O también dicho de otra manera, si atacan a uno, nos atacan a todos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la prometedora declaración de intenciones desde su entrada en vigor en 1948, han sido tantas las veces en que el TIAR tuvo que ser aplicado y no se aplicó. El acuerdo mostró ineficacia en el caso de agresiones armadas entre sus miembros y tampoco logró justificar su existencia durante un enfrentamiento abierto entre un miembro del tratado y una potencia exterior. En la guerra de 1982 de Malvinas, Argentina se enfrentó a Gran Bretaña y Estados Unidos dijo que como miembro de la OTAN su deber era tomar partido por sus socios europeos, que sin embargo
el día de su alianza en visión con Argentina, la reforma del Tratado de 1975 incluía las Islas Malvinas como zona de aplicación del acuerdo. De 1962, esta se caracterizó por la creación de secretarías en diversas áreas, entre estas la de salud, la educativa, la de relaciones exteriores, la de agricultura, la de ganadería, aunque las prioridades más que nada se iban en la integración económica y la militar. Una de sus interpretaciones podemos hablar de Gabriela Guillera, donde al referirse a la agitación sociopolítica de la región en los años 50 del siglo XX, después de que tuvo lugar el cambio de régimen en Guatemala en 1954, se estableció el decurso de la ODECA con gobiernos mayoritariamente de la derecha. También podemos hablar de Ovares en 1978, donde en un artículo relacionado con el poder de la ideología, relaciona el poder ideológico con la de la educación en la integración educativa, donde la Carta ODECA, firmada por los ministros de las Relaciones Exteriores de Panamá en 1962, se expresa con bastante claridad la relación existente entre la integración educativa y la integración económica y la política. Bien, ya para finalizar, seguimos hablando de lo que es el Tratado de Defensa Centroamericano, el cual fue aprobado el 4 de junio de 1965, en donde señala el Consejo de Defensa Centroamericano la responsabilidad de la defensa y la seguridad colectiva de los países, en donde participan los gobiernos de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y de que además considera que es la forma más eficaz para el cumplimiento de las obligaciones que sus gobiernos han asumido de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, la, la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y pues para finalizar, pues además de que el sistema democrático considera que el sistema democrático del gobierno está expuesto a las amenazas de carácter subversivo de origen externo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.